Toyota acaba de hacer un anuncio revolucionario que está sacudiendo a toda la industria automovilística. Sí, incluso Tesla está tomando nota. Imagínatelo, llegas a una estación de carga, enchufas tu coche eléctrico, te tomas un café y, en unos minutos, vuelves a la carretera con más de 620 millas de autonomía. Sin largas esperas ni complicaciones, solo una conducción suave, rápida y respetuosa con el medio ambiente. Parece sacado de una película de ciencia ficción, pero Toyota lo está haciendo realidad con sus revolucionarias baterías de estado sólido, en el competitivo mundo de los vehículos eléctricos, donde todos los fabricantes compiten por ofrecer más kilómetros y cargas más rápidas. Toyota está tomando la delantera. Con un lanzamiento previsto para 2028, la tecnología punta de sus baterías está llamada a redefinir lo que esperamos de los vehículos eléctricos. ¿Qué hace que esta batería sea tan importante para el futuro de la tecnología ecológica? Veamos por qué el último avance de Toyota es mucho más que un simple titular. El último avance, las baterías de estado sólido. Hagámonos una pregunta candente: ¿qué pasa con las baterías de estado sólido y por qué todo el mundo se vuelve loco con ellas? Si alguna vez has usado un smartphone, un portátil o un coche eléctrico, probablemente te hayas encontrado cara a cara con las baterías de iones de litio. Estos pequeñajos son los caballos de batalla silenciosos de nuestro mundo tecnológico, fiables, asequibles y muy potentes. Pero a medida que nuestros aparatos y vehículos eléctricos se vuelven más inteligentes, rápidos y exigentes, estas baterías empiezan a mostrar su edad. Tienen algunos defectos evidentes que ya no podemos ignorar. Llega la batería de estado sólido, lista para cambiar las cosas y enviarnos al futuro. La mayoría de las baterías actuales, sobre todo las de los vehículos eléctricos, utilizan un electrolito líquido. Imagínatelo como una autopista en la que las partículas cargadas, iones, van y vienen entre los polos positivo y negativo de la batería, generando energía. Funciona, pero no es perfecto. El electrolito líquido tiene sus problemas. Para empezar, es un poco dramático, es inflamable y propenso al sobrecalentamiento. Seguro que has oído historias de terror de teléfonos, portátiles o incluso coches que se incendian. Y para empeorar las cosas, limita la cantidad de energía que una batería puede almacenar y la rapidez con que se puede cargar, dejándote atrapado esperando mientras tu dispositivo se enciende. Ahora, imagínese que se deshace de ese líquido peligroso e inflamable y lo sustituye por algo sólido. Entra en escena la batería de estado sólido. Estos chicos malos usan un electrolito sólido. Y créeme, eso cambia las reglas del juego. En primer lugar, son mucho más seguros. Sin líquido no hay fugas, no hay incendios y no hay que preocuparse por el sobrecalentamiento del dispositivo. Es un cambio sencillo, pero resuelve un montón de grandes problemas. Y eso es solo el principio de por qué estas baterías están a punto de sacudir el mundo. Rendimiento de las baterías de estado sólido. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Los electrolitos sólidos funcionan como autopistas superrápidas para los iones. Esas diminutas partículas cargadas de las que hemos estado hablando, se desplazan con mayor rapidez y eficacia, lo que significa que se puede acumular mucha más energía en una batería más pequeña. En términos sencillos, eso significa que obtienes una batería más potente sin que ocupe más espacio. Pero, ¿cómo consiguen estas baterías un rendimiento tan asombroso y qué significan para el futuro de los coches eléctricos? Vamos a desglosarlo con algunas cifras, porque aquí es donde las baterías de estado sólido empiezan a brillar de verdad. Estas baterías pueden almacenar entre 2 y 3 veces más energía que las de iones de litio a las que estamos acostumbrados. En la actualidad, la mayoría de los vehículos eléctricos pueden recorrer entre 300 y 400 millas con una carga completa, sólido, pero no exactamente ideal para un viaje por carretera. Con las baterías de estado sólido, las autonomías pueden superar las 600 millas. No es solo un viaje rápido desde L.A. a San Francisco, es un viaje de ida y vuelta, más un par de paradas para comer hamburguesas por el camino, y lo mejor es que se cargan muy rápido. Estamos hablando de una carga completa en solo unos 10 minutos. Compárelo con los vehículos eléctricos actuales, en los que incluso las estaciones de carga más rápidas pueden dejarle esperando entre 30 minutos y varias horas. Con estas baterías, estarás dentro y fuera de la estación de carga antes incluso de que se enfríe tu café. Se acabó el aburrimiento en las estaciones de carga. Pero aquí viene lo bueno, no se trata solo de coches. Estas baterías podrían revolucionar todo tipo de cosas. Piensa en smartphones que duren días sin necesidad de cargarse.
Drones que puedan permanecer en el aire más tiempo o incluso enormes sistemas de almacenamiento de energía que hagan que la energía solar y eólica sean mucho más prácticas. No se trata de una pequeña mejora, sino de un cambio radical en la forma de suministrar energía a todo lo que nos rodea. Retos de las baterías de estado sólido. Dicho esto, las baterías de estado sólido no están exentas de obstáculos. Fabricar electrolitos sólidos baratos, resistentes y fáciles de producir no es tarea fácil. Por eso, hasta hace poco, estas baterías estaban estancadas en los laboratorios de investigación, más como una idea genial que como algo real. Pero el último anuncio de Toyota ha dado la vuelta al guión. Han demostrado que no solo es posible. Ya está listo. Con el gran lanzamiento de 2028 en el horizonte, Toyota está dando un paso audaz que podría situarle a mucha distancia por delante en la carrera de los vehículos eléctricos. En pocas palabras, las baterías de estado sólido son el futuro del almacenamiento de energía. Son más seguros, más rápidos y más potentes que los actuales. Con Toyota a la cabeza, no solo estamos hablando de mejores vehículos eléctricos, estamos al borde de una nueva forma de concebir la energía. Abróchate el cinturón, porque las cosas están a punto de ponerse electrizantes. ¿Por qué Toyota está apostando por esta tecnología de vanguardia? Historia de la innovación de Toyota. Para entenderlo, tenemos que adentrarnos en la historia de Toyota. El legado de innovación de Toyota no es poca cosa. Cuando oyes Toyota, te imaginas coches fiables como el Corolla, coches que ves por todas partes, pero Toyota es mucho más que un fiable vehículo familiar. Se trata de una empresa que lleva décadas reescribiendo las reglas del juego del automóvil de forma silenciosa, y a veces ruidosa, y ahora, han puesto sus ojos en las baterías de estado sólido. Esto no es solo otro paso para Toyota, es un juego de poder. Para ver cómo han llegado hasta aquí, rebobinemos hasta finales de los 90. Por aquel entonces, los gigantes de la gasolina dominaban las carreteras. La ecología era más una cuestión de contenedores de reciclaje que de coches. Entonces llegó el Toyota Prius, el primer híbrido del mundo producido en serie, mezclando un motor de gasolina con uno eléctrico. El Prius fue una jugada genial, redujo las emisiones y ahorró a los conductores mucho dinero en combustible. Ese pequeño coche no era solo un paseo, era una revolución sobre ruedas. Con el Prius, Toyota no se limitó a fabricar un coche, estaba dando el pistoletazo de salida a todo un movimiento. Cuando salió a la venta, la gente no estaba muy segura. ¿Un híbrido? ¿En serio? ¿Podría funcionar fuera de una película de ciencia ficción? Bueno, ¿adivinen qué? Lo hizo, y mucho más. El Prius vendió millones de unidades en todo el mundo y se convirtió en el icono de la conducción ecológica. Los famosos se paseaban en él, los ecologistas lo aplaudían y los demás fabricantes de automóviles se quedaban rezagados. Toyota no se limitó a fabricar un coche. Le dio la vuelta al guión de lo que podía ser la industria automovilística. Un poco más tarde, Toyota ya estaba cocinando su siguiente idea descabellada: pilas de combustible de hidrógeno. En 2014 lanzaron el Mirai, un coche que funciona con hidrógeno y solo escupe vapor de agua. El hidrógeno no ha explotado como los coches eléctricos, pero el Mirai demostró que Toyota tiene agallas para apostar a lo grande por una tecnología revolucionaria. Si a esto añadimos su trabajo en híbridos enchufables y vehículos eléctricos autocargables, está claro que a Toyota nunca le ha gustado quedarse quieta. ¿Por qué importa toda esta historia cuando hablamos de baterías de estado sólido? Porque no se trata de un salto al azar de Toyota, es un movimiento inteligente de una empresa que lleva años lanzando bombas revolucionarias. Toyota no persigue tendencias, las marca. ¿Y su enfoque? La estrategia de Toyota para las baterías de estado sólido. Mientras otros fabricantes de automóviles se apresuran a lanzar al mercado lo último en tecnología, Toyota corre una maratón, firme, nítida y hecha para durar. Algunos dirán que es lento, pero Toyota sabe que hay una gran distancia entre ser el primero y ser el mejor. Su objetivo para 2028 de fabricar baterías de estado sólido no consiste en acaparar titulares rápidamente. Se trata de dar en el clavo con un producto que podría remodelar el mundo de los vehículos eléctricos durante décadas. Esa actitud cuidadosa y metódica no es solo una bonita historia, es su arma secreta. El mercado de los vehículos eléctricos es un campo de batalla, con pesos pesados como Tesla y caras nuevas como Rivian, todos compitiendo por la corona. Toyota no está aquí para perder el tiempo, sino para salir victoriosa. La obsesión de Toyota por hacer las cosas bien, probar y perfeccionar cada detalle significa que no van a tropezar con sus propios pies cuando estas baterías salgan a la calle.
Mientras algunas empresas se apresuran a lanzar tecnología a medio hacer llena de fallos, Toyota juega al ajedrez, no a las damas. Están en esto a largo plazo, y es un juego que ya dominan. Además, no se trata solo de poner baterías nuevas en los coches. Hay una visión más amplia, y tiene al planeta en mente. Toyota siempre ha tenido una vena ecológica en su ADN, desde la reducción de emisiones con los híbridos hasta la creación de coches de hidrógeno sin emisiones. Lo suyo es la sostenibilidad. Todas las baterías de estado sólido se adaptan perfectamente a esta misión, son más seguras, duran más y contienen más energía para impulsarnos hacia un futuro más limpio. Pero la presión aumenta, el mundo de los vehículos eléctricos está en plena ebullición, y los grandes como Tesla y los campeones chinos de baterías también van a la cabeza. Sin embargo, si el historial de Toyota sirve de pista, no se limitan a manejar el calor, lo suben, no siguen. Van por delante, con todas las baterías de estado sólido. Toyota no lucha por seguir el ritmo, están marcando el ritmo, como hicieron con el Prius. Esto no es solo otra página en su libro de jugadas. Es una historia completamente nueva. Llevan años preparándose para esto y ahora están listos para lanzar algo que podría cambiar la forma en que vemos los coches eléctricos y la energía en sí. Esto no es solo innovación. Es una reimaginación total, así que abróchate el cinturón. Porque Toyota no solo camina hacia el futuro, lo está pisando. Veamos por qué las baterías de estado sólido son tan importantes y por qué no son solo un paso adelante. Como las baterías de estado sólido revolucionarán los vehículos eléctricos. Suponen toda una revolución para los vehículos eléctricos, y puede que incluso para la forma en que alimentamos todo. Cuando Toyota lanzó la bomba de las baterías de estado sólido, el mundo del automóvil no se limitó a parpadear, se sobresaltó. Y créeme, hay una buena razón para ello. Estas baterías no son solo un poco mejores. Están aquí para abordar algunos de los mayores quebraderos de cabeza a los que se enfrentan los vehículos eléctricos. Veamos qué es lo que tiene a todo el mundo tan entusiasmado. En primer lugar, la densidad energética. Si te suena a jerga técnica, no te preocupes. Es una forma elegante de decir cuánta energía puede almacenar una batería en poco espacio. La mayoría de los vehículos eléctricos de hoy en día te dan alrededor de 250 a 300 millas con una carga completa. Decente, seguro, pero no exactamente listo para un viaje por carretera a menos que tengas un mapa de carga tatuado en el cerebro. Entonces llegaron las baterías de estado sólido de Toyota, que prometían más de 620 millas con una sola carga. Eso no es solo el doble de lo que la mayoría de los e-Versus pueden hacer. Es un cambio total del juego. Imagínatelo. Viajando de Los Ángeles a San Francisco y viceversa sin una sola parada para repostar. Esa persistente ansiedad por la autonomía, ya sabes. Ese pánico a quedarte sin batería en el campo. Se ha ido. Pero no se trata solo de lo lejos que puedas llegar. Es lo rápido que puedes volver a ponerte en marcha. El tiempo de carga es el talón de Aquiles de los vehículos eléctricos actuales. Incluso con los cargadores más rápidos y elegantes. Hay que esperar entre 30 minutos y una hora. Tiempo de sobra para un café. Las baterías de estado sólido de Toyota ofrecen un tiempo de recarga de tan solo 10 minutos. Sí, 10 minutos. Apenas da tiempo a tomarse un café con leche o consultar las redes sociales. Es tan rápido o más que llenar el depósito de gasolina. Ese tipo de velocidad podría acabar con la última gran excusa para seguir con los coches de gasolina, convirtiendo a los vehículos eléctricos en la elección obvia incluso para los más escépticos. La seguridad también es un gran punto a favor de estas baterías. Una de las cosas que más miedo da de las baterías de iones de litio actuales es que pueden sobrecalentarse y, en raras ocasiones, incluso arder. Los electrolitos líquidos pueden volverse inflamables si las cosas van mal. Las baterías de estado sólido renuncian a ese drama cambiando el líquido por un electrolito sólido. Ese único cambio reduce el riesgo de que las cosas se vuelvan locas, lo que significa menos quebraderos de cabeza para los fabricantes de coches, ninguna retirada masiva y mucha más tranquilidad para los conductores. ¿Quién quiere preocuparse de que su coche se convierta en una hoguera? Y luego está la durabilidad. Otra gran victoria. Las baterías actuales de los vehículos eléctricos se desgastan con el tiempo, como la batería de tu teléfono, pero mucho más. Al cabo de unos años, es posible que notes que la autonomía de tu B disminuye y que su dinamismo se desvanece. Sin embargo, las baterías de estado sólido están diseñadas para durar mucho más. Eso significa que no tendrás que sufrir pesadillas por tener que cambiar la batería antes de tiempo y que habrá menos baterías muertas acumulándose en los vertederos.
Un punto para la madre tierra. Hablando del planeta, las vibraciones ecológicas aquí se salen de lo normal. Los vehículos eléctricos ya superan a los coches de gasolina en el apartado ecológico, pero fabricar y desechar baterías de iones de litio sigue dejando huella, gracias a la mayor duración de las baterías de estado sólido y a la mayor seguridad de su interior. Los vehículos eléctricos podrían ser aún más ecológicos. Además, al no necesitar recambios con tanta frecuencia, los fabricantes de automóviles pueden reducir el uso de recursos, menos complicaciones. Estas ventajas no solo mejoran los vehículos eléctricos, impulsan toda la revolución eléctrica. Imagínatelo, las baterías de estado sólido están apareciendo más allá de los coches. El almacenamiento de energía renovable, como la solar y la eólica, podría mejorar enormemente, haciendo que la energía limpia sea mucho más factible. Tu teléfono podría pasar días sin cargarse y los drones podrían volar más lejos que nunca. Esto no es solo una nueva página para los vehículos eléctricos. Es una historia totalmente nueva para la tecnología energética. Por supuesto, aún no lo hemos conseguido. Como con cualquier juguete nuevo y reluciente, hay que limar asperezas. Fabricar estas baterías a gran escala es una tarea difícil, y tienen que ser más baratas antes de que todo el mundo pueda hacerse con una. Ahora no se apresura a introducir estas baterías en los coches a medio hacer. Se están tomando su tiempo para hacerlo bien. Y esa es su arma secreta. En resumen, las baterías de estado sólido no solo solucionan los problemas actuales de los vehículos eléctricos, reescriben las reglas del juego. Hablamos de autonomías de locura, carga ultra rápida, seguridad de primera y un trato más respetuoso con el planeta. No se trata solo de una pequeña mejora de vida. Se trata de una renovación de la industria, y Toyota está en primera línea, dirigiéndonos hacia un futuro en el que la energía sea más limpia, los coches sean más seguros y cargarlo sea pan comido. ¿Revolucionario? Por supuesto, pero frenemos un momento. El camino de Toyota hacia 2028 no es tan fácil. Su objetivo de revolucionar los vehículos eléctricos con baterías de estado sólido parece un sueño hecho realidad. Retos de producción. Alcances épicos. Carga superrápida y seguridad sin preocupaciones. Es el futuro que ansiábamos. Sin embargo, como todo gran salto adelante, hay que superar algunos obstáculos. Veamos qué se interpone en el camino de Toyota y por qué superar estos retos es la clave para conseguirlo. En primer lugar, producir suficientes baterías. Fabricar un prototipo en un laboratorio es una cosa, pero producir millones para mantener en marcha los vehículos eléctricos es otra muy distinta. La parte complicada es el electrolito sólido, la salsa mágica de estas baterías. A diferencia del líquido resbaladizo de las baterías de iones de litio actuales, los electrolitos sólidos son difíciles de fabricar. Se necesitan técnicas muy precisas y, seamos realistas, mucho dinero. Ahora tiene los conocimientos y los bolsillos llenos para hacerlo, pero construir un nuevo sistema para producirlos es un trabajo enorme. Luego está la durabilidad. Estas baterías brillan en las pruebas de laboratorio, pero mantenerlas resistentes en el mundo real es otra historia. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Pueden estas baterías resistir en el mundo real? Una batería de coche no solo se enfría, se carga, se descarga y se somete a temperaturas extremas, a carreteras llenas de baches y a todo el caos de la vida diaria. Esa rutina constante puede desgastar hasta las baterías más lujosas. Para Toyota, demostrar que estas baterías de estado sólido pueden aguantar años, incluso décadas, es una necesidad. Nadie quiere gastarse mucho dinero en un coche para luego tener que cambiar la batería demasiado pronto. Luego está el gran obstáculo, el coste. La tecnología punta no es barata, los materiales sofisticados, la fabricación de alta tecnología y toda esa investigación se acumulan rápidamente, para que los vehículos eléctricos se impongan. Estas baterías no pueden ser solo para ricos que compran coches de lujo, tienen que ajustarse al presupuesto del conductor diario. Ahora sabe cómo rebajar los precios. Basta con ver cómo el Prius pasó de caro a práctico con el tiempo, pero esto es un desafío monstruoso. Equilibrar una innovación asombrosa con un precio asequible va a poner a prueba a Toyota como nunca antes. Y no se trata solo de tecnología y dinero, la competencia les pisa los talones. Pesos pesados como Tesla, Samsung y el titán chino de las baterías CAT están invirtiendo miles de millones en la investigación del estado sólido. Tampoco hay que dormirse con empresas emergentes como QuantumScape. Todos apuestan por esta tecnología. El estilo lento y constante de Toyota le ha valido la reputación de dar en el clavo. Pero, ¿y si alguien, como Tesla,
¿Se adelanta con una batería de estado sólido para 2026? De repente, el plan de Toyota para 2028 podría parecer más una llegada tardía que una gran entrada. Aún así, Toyota no es una novata. Ya se han enfrentado a retos salvajes en el pasado y han salido victoriosos. Por ejemplo, el Prius. Antes, la tecnología híbrida era una apuesta arriesgada. Era cara, no estaba probada y la gente ponía los ojos en blanco, pero Toyota se puso manos a la obra, lo pulió y convirtió los híbridos en un nombre familiar. Además, tienen agallas para lograrlo. Toyota ya ha recorrido este camino con el Prius. Y es probable que esas lecciones tan duramente aprendidas sean las que guíen hoy su plan de baterías de estado sólido. ¿Cuál es el resultado final? Sin duda, los obstáculos son reales. Aumentar la producción, hacerlos más resistentes, reducir costes y superar a la competencia no es tarea fácil. Pero Toyota tiene un don para las victorias lentas y constantes, con un historial de romper tuercas difíciles que parecían imposibles. Si alguien tiene las agallas para conseguirlo, son ellos. El viaje a 2028 no será un paseo. Es complicado, difícil y llevará tiempo. Así son las revoluciones. Toyota no solo está jugando con una batería mejor, está sentando las bases de un nuevo capítulo en viajes ecológicos. Es una apuesta arriesgada, pero si se hace con inteligencia, podría cambiar totalmente la forma en que conducimos e impulsamos nuestro mundo. Ahora viene lo más interesante. ¿Qué ocurrirá cuando esta tecnología alucinante se extienda más allá de los coches? Las ondas expansivas podrían sacudir industrias, sistemas energéticos e incluso la economía mundial. Impacto mundial de las baterías de estado sólido. Veamos el panorama general de las baterías de estado sólido. Cuando Toyota dio a conocer su gran noticia sobre las baterías, todas las miradas se centraron en los vehículos eléctricos. Y con razón, con mayor autonomía, carga más rápida y seguridad reforzada, los vehículos eléctricos podrían experimentar una renovación total. Pero espera, el efecto dominó de este avance podría ir mucho más allá de tu garaje. Si Toyota lo consigue, estas baterías podrían dar un vuelco a industrias enteras, potenciar las energías renovables e incluso reescribir el funcionamiento de nuestra economía. ¿La mayor ventaja? Acabar antes con los combustibles fósiles. Los vehículos eléctricos siempre han tenido un problema: preocupación por la autonomía, carga lenta y la persistente duda de si realmente pueden sustituir a los devoradores de gasolina. Las baterías de estado sólido de Toyota podrían ser la varita mágica que estábamos esperando. Con más de 620 millas de autonomía y una recarga de 10 minutos, podrían hacer que los vehículos eléctricos pasaran de ser un quizás a un diablos. Sí, para mucha más gente, cuando los vehículos eléctricos sean así de increíbles, el abandono de los combustibles fósiles se acelerará. Rápido, no se trata solo de usted y su coche. Piense en camiones de reparto, autobuses y grandes flotas que se vuelven eléctricos a lo grande, reduciendo drásticamente las emisiones de carbono en todo el mundo. Pero no se trata solo de coches. Estas baterías también podrían sacudir otros sectores, como el de las energías renovables. La energía solar y eólica son geniales, pero no son fiables. Los grandes sistemas de almacenamiento de energía son la solución, y las baterías de iones de litio actuales hacen un buen trabajo almacenando energía verde, pero su potencia, precio y duración son limitados. Las baterías de estado sólido podrían dar la vuelta al guión. Imagina redes eléctricas cargadas de estas baterías superresistentes y duraderas, que absorben la energía renovable como campeones. Eso podría hacer que la energía verde fuera mucho más factible, incluso en lugares enganchados a los combustibles fósiles. Hablemos ahora de aparatos. ¿Cansado de que tu móvil se apague a mediodía? Imagínatelo durando días o semanas con una sola carga. No es una quimera, es a donde podrían llevarnos las baterías de estado sólido. Desde teléfonos y portátiles hasta smartwatches. Unas baterías mejores podrían hacer que tu tecnología fuera más fiable e inteligente desde el punto de vista energético. Además, esta tecnología podría provocar un auge del empleo. Construir estas baterías significa invertir dinero en fábricas, investigación y mano de obra cualificada. Para Toyota, eso significa un montón de puestos de trabajo. Extraer materiales, fabricar piezas y ensamblarlas. No es solo una victoria para ellos. Podría impulsar las economías de todo el mundo, especialmente las de los centros manufactureros como U.S., Europa y Asia. ¿Y si surgieran nuevas industrias en torno a las baterías de estado sólido a medida que se extienden? Podrían desencadenar ideas descabelladas con las que aún no hemos soñado.
Al igual que las baterías de iones de litio iniciaron la moda de los smartphones y los patinetes eléctricos, esta tecnología podría crear nuevos mercados y oportunidades a partir de nuevas empresas e innovadores que se vuelvan locos con ella. Por supuesto, todo depende de que Toyota y otros aborden esos grandes retos, reduzcan costes, demuestren su resistencia y aumenten la producción. Si lo consiguen, el impacto podría ser alucinante. Toyota no solo está preparando una batería de coche, está sentando las bases de un mundo más limpio y ecológico. Piensa en el auge de las energías renovables, la modernización de los aparatos y la aparición de puestos de trabajo por doquier. Todo está relacionado. Y si Toyota lo consigue, no solo ganarán los conductores, todos saldremos ganando. No se trata solo de coches, se trata de repensar cómo alimentamos el planeta. Es una revolución que merece la pena aplaudir. Competidores en la carrera de baterías de estado sólido. Toyota no está sola en este juego. Su apuesta por las baterías de estado sólido tiene al mundo del automóvil en vilo. Pero Tesla, Samsung y CATL también están pisando los talones. Tesla sigue retocando las baterías de iones de litio, mientras que Samsung y CATL se atreven con las de estado sólido. Lo que distingue a Toyota es su historial de grandes victorias, mientras que otros se apresuran a lanzar primero tecnologías llamativas. El estilo lento y constante de Toyota es lo que les hace especiales. No quieren precipitarse ni tomar atajos. Están probando y perfeccionando sus baterías para asegurarse de que son sólidas como una roca. Esa es su ventaja. Poner en la carretera una tecnología que no ha sido probada no siempre resulta rentable a largo plazo. Toyota apuesta por soluciones fiables y revolucionarias. Y eso podría ponerles por delante en este duelo de baterías de última generación. No se trata solo de ser el primero, sino de ofrecer algo que dure y que revolucione las cosas. ¿Qué nos espera en esta alocada carrera por el futuro de los vehículos eléctricos? Con el gran impulso de Toyota y la industria en plena ebullición, la cuenta atrás hasta 2028 está llena de emoción, rivalidad y grandes cambios. Echemos un vistazo a lo que está por venir. El futuro de las baterías de estado sólido. Las baterías de estado sólido de Toyota están a punto de dar la vuelta al guión de los vehículos eléctricos, aportando una autonomía insana, una carga rapidísima y una seguridad de primer nivel que podrían convertirlos en parte de la vida cotidiana. Pero esto es solo el principio. Los próximos años van a ser locos, con los fabricantes de coches y los gigantes tecnológicos compitiendo para llevar la tecnología de las baterías al siguiente nivel. Más opciones. Una conducción más fácil y coches eléctricos que ya no son solo una moda, serán la nueva normalidad. Los vehículos eléctricos asequibles y potentes están en camino, y lo hacen a toda velocidad. La competencia es feroz, pero Toyota lidera el pelotón en estos momentos. Si nos guiamos por su trayectoria, no se detendrán aquí. ¿Qué te parece la idea de enchufar el coche y estar listo para la carretera en solo 10 minutos? ¿O de recorrer más de 620 millas de autonomía y cruzar estados sin preocuparte de quedarte sin batería? Las baterías de estado sólido de Toyota están creando un futuro que parece sacado de una película de ciencia ficción, y nosotros estamos aquí por ello. Se acabaron las esperas en las estaciones de carga y el estrés por encontrar un enchufe. Solo conducción fácil, ecológica y eficiente. Déjanos un comentario y dinos si estás tan entusiasmado como nosotros con esta tecnología revolucionaria. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte y darle a la campana para recibir más actualizaciones. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Permanece atento.